24 del Evangelio de Lucas. ¿Escuchan? ¿Los que están atrás están escuchando claro? Es bien importante eso, que usted escuche claro. A veces los de atrás estamos tratando de ver cómo logramos mejorar el sonido, pero el sonido que necesitamos es muy caro, pero el Señor nos lo va a dar. Eso lo confiamos. Si ya nos dio el templo, nos va a dar todo lo demás, ¿verdad? Pero todo en su tiempo. Entonces, sí es importante que si usted no está escuchando bien atrás, busque una silla adelante para oír un poquito mejor. Dice amén. Verso 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas. Las especias, no especies, por lo menos así está en esta versión, aromáticas, que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. El tema de hoy es un tema llamativo, ojalá que lo anoten para que no me cambien el nombre del tema, a veces me ponen otros nombres. Pero se lo voy a leer tal cual el Señor me lo dio. ¿Cuántos saben que este libro habla? ¿Le ha hablado a usted? ¿Está leyendo? Por eso, jóvenes millennial, vengan con su Biblia, no con el celular. Porque un día de estos voy a hacer requisición de celulares. Porque honestamente no sé si están hablando con alguien o están leyendo la Biblia. Amén. Dicen amén. Los jóvenes no dicen amén. Pero es bien importante que traiga su Biblia en copia dura, dirían ahora, ¿verdad? Para anotar, para escribir, para que el Espíritu le dé hambre y le hable. Mire, a mí me pasa algo, no sé si le pasa a usted, cuando yo estoy escuchando a alguien. A mí me gusta escuchar. Me gusta escuchar la escuela dominical, me gusta escuchar a otros hermanos. En el retiro escuché 10 mensajes con el mío y tengo 10 presentaciones de todo lo que saqué de cada predicador. No se las doy porque usted no fue. Pero a mí el Espíritu me habla cuando otro está hablando. Y cuando estoy leyendo la palabra me está diciendo cosas a mí, en lo personal. Pero es bien difícil, aunque yo sé que son muy buenos en la tecnología, que usted escriba notas. Yo creo que no hay todavía aplicaciones para eso. Y si se le pierde o le roban el celular, se va todo lo que usted tenía. En cambio, su Biblia no se va. Amén. Bueno, ya lo exhorté para eso. Pero el tema es, el cuerpo muerto necesita aromas. Raro, ¿verdad? Pero así me saltó. El cuerpo muerto, porque las mujeres que iban a la tumba iban a buscar un cadáver. ¿Estamos de acuerdo? Indudablemente un cadáver muy especial. Y llevaban y habían preparado, si usted mira el último verso del capítulo 23, y vueltas, siempre las mujeres, prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Entonces, usted sabe que la costumbre en los tiempos de Jesús, ahí en Israel, era hacer una especie de embalsamamiento. Y así como a Lázaro, notamos nosotros que cuando el Señor después del cuarto día le dice, Lázaro, ven fuera. ¿Cómo es que salió Lázaro? Según lo dicen los evangelios. Dando brinquitos, ¿verdad? ¿Por qué daba brinquitos Lázaro? Porque estaba vendado. Entonces eso nos indica que en esos tiempos había ese tipo de costumbres de vendar, pero usar especias aromáticas, ungüentos,
que seguramente preservaban, tal vez no como los egipcios, ¿verdad?, que momificaban. Pero es llamativo que el procedimiento que ellos iban a seguir tiene enseñanza para nosotros. De ahí que el tema es, ¿lo repite conmigo? El cuerpo muerto necesita aromas. Y por supuesto uno sabe que se descompone el cuerpo y huele mal. ¿Quién ha olido un cadáver después de ciertos días por algún tipo de trabajo? Por ejemplo, los abogados que trabajan en el Ministerio Público a veces les toca eso. Y andan con mascarillas y el olor es muy fuerte, ¿no es cierto? Porque este cuerpo se descompone. Ahora, yo quiero partir de un principio que tengo muy claro, que me enseñó mi pastor y me sirve a mí, incluso me sirve para poder interpretar la escatología que le revelaron al doctor Ríos. ¿Por qué yo lo menciono? Porque se la revelaron a él. Y Dios lo usó como instrumento para trasladárnosla. Pero muchos que la oyeron, la dejaron tirada. Y ahora están diciendo muchas cosas que a veces no encuentran un asidero con la palabra. Pero el tema no es escatológico, pero el principio sí. Lo que aconteció, yo sé que lo sabe usted de memoria. ¿Quiénes lo saben de memoria? Si no, lo van a estar repitiendo en los discipulados, porque ya empezamos a ver escatología en los discipulados. ¿Quiénes ya recibieron los principios escatológicos que sirven de marco de referencia para entender la escatología LIM? ¿Sí? ¿Ya lo están recibiendo? Cuando ya ve bien poquitos, levantan la mano. Pero lo que aconteció al cuerpo físico de Jesús le acontecerá, esa palabra en futuro nos habla de la escatología, al cuerpo místico que somos nosotros. Ese es un principio bien importante. Si usted quiere, de alguna manera, hacer su propio estudio personal, que debería de hacerlo, para que el Señor le hable en qué tiempo está usted viviendo. Y si realmente Él va a venir o no va a venir pronto, o si todavía faltan algunas cosas para que eso suceda, pero cada uno de nosotros tiene que tener testimonio por medio del Espíritu acerca de esto. Entonces yo quiero que usted entienda que vamos a ver en los evangelios, tal vez no terminemos hoy, pero vamos a ver en los evangelios algunas cosas muy meticulosas, tal vez le vamos a poner microscopio a algunas cosas que aparecen en los evangelios, que le sucedió al cuerpo físico de Jesús estando muerto. Y una de ellas tiene que ver, que es lo que vamos a desarrollar hoy, con el hecho que las mujeres querían llevar ungüentos, querían llevar especies aromáticas, y nosotros también, ¿cuántos saben que tenemos que morir? Pero no físicamente me refiero. ¿Cuántos saben que usted y yo, si el Señor ya viene, necesitamos morir al yo? ¿Usted ha leído en los evangelios que nosotros cada día tenemos que negarnos a nosotros mismos? Y yo le pregunto, usted que tiene tantos años de cristiano, porque aquí hay cristianos de muchos años, ¿cierto? Son pocos los que tienen acá poquitos años de ser cristianos. Y ya deberíamos de estar muertos al pecado. Ya deberíamos de estar muertos a todo aquello que la palabra de Dios nos indica y nos exhorta que debemos de morir. Ya no deberíamos de estar tan vivos en aquellas cosas que todavía saltan en nosotros y que nos indican que no estamos listos. La iglesia novia, si quiere ver al Señor, tiene que morir. Hoy no estoy usando esquemas, pero muchos de ustedes conocen el panorama escatológico que se dibujó según las enseñanzas del hermano Otto, y que también se ha desechado y se han querido hacer otro tipo de esquemas que, claro, el doctor Ríos no fue un hombre dogmático, ni fue un hombre que creyó que solo lo que Dios le había revelado a él era verdad de Dios, pero me parece a mí
siendo estudioso de algunas ponencias que otros han planteado, que esta es la más cercana al sentir del Espíritu según la palabra del Señor. Por lo menos a mí me da paz y por eso la enseño, y usted tiene que tener testimonio. Pero en ese panorama se ve cómo hay una línea que va marcando el crecimiento de aquel que se está acercando al momento de morir al yo. Desde que usted empezó a nacer, nació de nuevo y empezó la vida cristiana, si usted nació de nuevo, el Espíritu Santo lo está invitando a que tome cada día su cruz. Ahora, una vez leyendo esto, vino a mi corazón una pregunta, porque también el Espíritu le pregunta a uno. Y la pregunta que el Señor me hizo es: ¿quién carga una cruz todos los días para no morir en esa cruz? Porque el Señor cargó su cruz y lo crucificaron, pero ese fue el cuerpo físico. Pero a nosotros no nos van a crucificar físicamente porque Él lo hizo por nosotros, nos sustituyó. Amén. Y por cuanto nos sustituyó, nosotros ya no tenemos que morir, no tenemos que pagar el precio del pecado. Eso es lo que centraliza el Evangelio de gracia, esa sustitución, y que muchas veces las tenemos en poco. Porque cuando entendemos lo que Dios hizo en la cruz del Calvario por nosotros, cómo Él pagó el precio por nuestro pecado, porque agarró el pecado de Alfredo, agarró el pecado de Juan Carlos, agarró el pecado de cada uno de nosotros y lo cargó. Solo lo cargó. Pero dice la Biblia que por nosotros Él se hizo pecado. Y fue el pararrayos de la ira de Dios por ese pecado. Entonces dice: si ustedes quieren ser mis discípulos, no le estoy citando la palabra porque usted la conoce. Primero niéguese cada uno a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces el yo tiene que morir. Todo lo que significa el yo, las cosas que nosotros queremos, tiene que morir. Y en ese proceso de morir en el que estamos, ¿ya murió usted, si está casada, a ese odio que le tiene a su suegra? Ay, hermano, ¿cómo va a creer? No sé, aquí se les ve halo a todas ustedes. Pero a veces hay situaciones complicadas, hay cosas que usted no ha olvidado o que no olvida. Entonces necesitamos morir a todas esas cosas. Pero entrando en materia, note usted que las mujeres no lo encontraron. Entonces yo me pregunto, ¿ungieron al Señor o no lo ungieron? ¿No hubo tiempo o sí hubo tiempo? ¿Cuántos saben que los evangelios tenemos que leerlos en armonía? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora, si usted lee el capítulo 23, y algunos quizá ya lo están leyendo, acompáñenme al verso 50. Capítulo 23, siempre de Lucas, ahí donde estamos nosotros. Verso 50. ¿Lo tiene? Dice así: había un varón llamado José de Arimatea. ¿Quiénes han oído de José de Arimatea? Dice que él era miembro del concilio. Solo voy a intercalar por razones de tiempo. Verso 51 dice que también esperaba el reino de Dios. Hay versiones que dice en San Juan 19, que si usted lo quiere apuntar, que José de Arimatea era un discípulo de Jesús, solo que era un discípulo secreto. Y este hombre le pide a Pilato, verso 52, le pidió el cuerpo de Jesús, el cuerpo muerto. Miren, hay discípulos de Jesús que cuando Él estuvo en vida, antes de la cruz,
recibieron milagros, recibieron enseñanzas, recibieron quizá la salud, recibieron muchas cosas porque Cristo vivo los hizo beneficiario de muchas cosas. Ese es un tipo de discípulos. Pero José de Arimatea, y en el verso 39, déjeme ver un poquito más adelante, creo que lo vamos a ver en San Juan 19 dentro de un momento. Aquí solo se ve José de Arimatea y dice que él, verso 53, cuando pide el cuerpo de Jesús, quitándolo, esto se tiene que entender, de la cruz, lo envolvió en una sábana, lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual en el cual aún no se había puesto a nadie. Vayamos rápidamente a Juan, acompáñeme. Usted dirá, ¿por qué no uso el púlpito? A mí me gusta estar cerca de usted. Tal vez a usted no le guste estar cerca de mí, pero a mí me gusta estar cerca de usted. Y si se está durmiendo, pues le va a dar clavo dormirse, porque a veces el calor, fíjese que yo no duermo a nadie, es el calor el que lo duerme a usted. Tengo que tener buena identidad como predicador, ¿verdad? O tal vez usted se acostó tarde. Hay algunos que no duermen. Pero tiene ahí San Juan 19, verso 38. Dice amén, San Juan. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, ahí mire cómo lo dice, que era discípulo de Jesús, pero secretamente. ¿Usted es discípulo secreto? ¿En su trabajo nadie sabe que usted es cristiano? Cuando usted hace negocios, nadie sabe que usted es cristiano, porque si es cristiano pueden tomar ventaja de usted. O cuando usted hace negocios y saben que usted es cristiano, le dicen, y vos sos cristiano. Porque antes ya se había tomado unas copitas. ¿Aló? ¿Cuántos estudiantes universitarios de aquí, de la iglesia, son cristianos de la secreta? Nadie sabe en su lugar de estudios que usted es cristiano. Nadie va a levantar la mano. ¿Te conocen como cristiano? ¿O tú nunca has dicho que eres cristiano? Puedes estar en la posición de este hombre. ¿Y por qué él era discípulo secreto? Por miedo ¿a quiénes? Por miedo de los judíos, los religiosos, no se olvide. Que no hemos salido de esta enseñanza general. Rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo, eso ya lo vimos en el otro pasaje, pero verso 39, esto me interesa. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, otro discípulo de noche, ¿se acuerda? Era el rabí, el maestro de Israel, el que más sabía. Pero también por miedo a los religiosos, visitó al Señor de noche. Hay algunos que tienen una relación secreta con el Señor. No se dan color. Pero mire qué interesante. Estos dos discípulos secretos aparecieron cuando el Señor ya no les podía dar nada. ¿Usted sería discípulo del Señor si Él no le diera nada a usted? ¿No le diera salud? Medite. ¿No le diera provisión? Algunos agradecen al Señor porque les dio a su esposa o a su esposo. Algunos agradecen porque les dio hijos. Pero si el Señor no le pudiera dar nada, yo quiero que se pongan los zapatos un ratito de José de Arimatea, que no pudo caminar con el Señor, quizá no oyeron las enseñanzas de ellos, tal vez muy esporádicamente, o de terceras personas, pero el cuerpo muerto de Jesús que ya no daba nada. Pedro, que había recibido tanto del Señor, le había cambiado el nombre. Ya no te vas a llamar Simón, hijo de Jonás, sino ahora te vas a llamar Pedro. Le había dicho, eso no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuántas cosas maravillosas había experimentado Pedro y no estuvo a la altura. Muchos de nosotros no estamos a la altura. Y van a aparecer otra vez José de Arimateas y Nicodemos
que van a cargar el cuerpo muerto de la novia. No sé si me estoy entendiendo. Acuérdese, usted tiene que decir amén, aleluya, tiene que aplaudir o tiene que hacer algo que demuestre que está entendiendo. Porque si se ve en la luna, pues yo me quedo con este mensaje para mí. Pero estoy haciendo el paralelo de lo que le sucedió al cuerpo físico. Pero haga de caso que hay un plan arriba, pero paralelo, como calcado, que tiene que ver con usted. Y cuando usted se decida a morir, van a aparecer José de Arimateas y van a aparecer Nicodemos con aromas. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Que usted va a necesitar para poder dar estatura. Dígame si usted está entendiendo. Gloria a Dios. Entonces note que dice, también Nicodemo, el que había venido o visitado a Jesús de noche, vino trayendo ¿qué? Un compuesto de mirra y de aloes. Creo que alguien dijo ungüento, porque tal vez así dice su versión. ¿Cómo de cuánto? Un quintal de mirra y aloes. Tomaron pues el cuerpo de Jesús. Eso no lo dice Lucas. Nota que Lucas dice que solo José de Arimatea lo envuelve en una sábana y lo mete a la tumba, pero no dice este detalle. Y yo le hice una pregunta. Las mujeres por aparte estaban preparando también lo mismo, pero no les dio tiempo porque cuando llegaron al sepulcro ya no estaba él. Y la pregunta es, ¿lo ungieron? Sí, lo ungieron, pero lo hizo José de Arimatea. Entonces, mire, ahí sí empatamos el partido los hombres con las mujeres. Porque en relación al Señor, a su muerte y su resurrección, realmente las mujeres en la cruz nos golearon 3-1. Pero aquí fue 2-0. Así que el partido se empató. Dice amén. Y lo hicieron discípulos secretos. Y lo hicieron cuando el Señor no les iba a dar absolutamente nada. Algunos de ustedes van a ser llamados a ser José de Arimatea y ser Nicodemos para ayudar a morir a otros. Sin ningún interés. Por eso se ha prostituido el ministerio. Entiéndalo de una vez. Porque en muchos lugares todo es dinero. Una oración te vale tanto. Una visita te vale. Hay tarifa. Ninguno de ustedes, me imagino que pasó esa experiencia. Pero hay iglesias donde para servir te piden cuota. ¿Aló? Y yo no sé cuántos de ustedes dieron cuota para poder servir. ¿Aló? Se ha prostituido porque se está queriendo sacar de la gente, de aquella novia que el Señor murió por ella. Provecho. Déjeme hacer un paréntesis, pero tiene que ver con lo mismo. Yo veo congregaciones que las actividades las cobran caras y se llenan los recintos. Aquí a usted se le cobra el costo y no va. ¿Será que hay apatía? A veces alguien quiere ir donde cobran caro porque dice, está mejor. Pero qué bueno sería que no se tuviera que cobrar nada, ¿verdad? En algunas ocasiones, ¿sabe qué vamos a hacer? Nos vamos a reunir aquí, cada quien va a traer su almuerzo. Panito con frijoles, tortilla con chile. Ya me está dando hambre, ¿verdad?
Pero para que usted no crea que se cobra la palabra no se cobra. No se debe cobrar. Pero sigamos adelante. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, estoy en el 19 de Juan, verso 40, y lo envolvieron en lienzos. ¿Qué decía Lucas? Sábana. Hay ciertas diferencias, pero a la larga puede ser una sábana. Y fíjese que aquí dice que esos lienzos lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas según la costumbre, o según es costumbre sepultar entre los judíos. Entonces lo ungieron. Entonces nosotros para morir necesitamos aromas. ¿Qué tipifica la mirra? ¿Se acuerda usted que ese fue uno de los regalos que le llevaron al Señor cuando nació? Los sabios que vimos que recibieron revelación, porque hemos estado viendo que la revelación evita la religión. ¿Usted ya entendió eso? Que necesita que le revelen. Que esta palabra y aquella que usted en su devoción, porque hermano amado, mire, hoy nos exhortaron en la escuela dominical, pero como usted no viene ni a la dominical, algunos de ustedes ya se acostumbraron a venir a las 11. Es su decisión, pero el culto empieza a las 9:30. Y lo vamos a empezar a las 9:30 con 1. Amén. Allá usted sí se quiere perder el culto, porque empieza desde las 9:30. Pero nos exhortaron y nos dijeron que los viernes este recinto está casi vacío, porque muchos de ustedes están perdiendo el paso. Y nos hicieron ver que no parece que estuviéramos nosotros enterados que el Señor ya viene. Y nos hemos acomodado. Así que si no recibió usted la exhortación porque no vino a oír la escuela dominical, ya la recibió. A ver qué va a hacer con eso. Es que mucho tráfico, pastor. Pero igual usted tiene que ir al trabajo con tráfico. Y el trabajo es para la tierra. Dice que la mirra es sufrimiento. ¿Cuántos aquí los están ungiendo con mirra para que mueran? Qué bueno por las manos que son honestas y se levantan. A todos nos quieren ungir con mirra, pero no nos estamos dejando, pataleamos mucho. ¿Cómo quiere morir usted? ¿Como cordero mudo? ¿Sin decir nada? ¿Sin defenderse como lo hizo aquel que es nuestro modelo? ¿O usted quiere morir como mueren aquellos animalitos que hacen mucha bulla, pero que los hacen chicharrón? ¿Usted ha visto cómo hacen de bulla cuando mueren? Pero los que han presenciado la muerte de corderos, dice que a algunos solo les sale una lágrima. ¿Cómo quiere morir usted? ¿Pataleando como lo está haciendo? Señor, ¿por qué no me curas? Es patalear. Mientras más te sirvo, Señor, peor me va. Ese es un pensamiento del enemigo. Porque ¿cuántos somos honestos que la mirra, entiéndase cualquier tipo de sufrimiento que usted esté enfrentando por cualquier situación, nos está preparando para morir? Yo le quiero llevar, porque el tiempo aquí corre, a un pasaje que se encuentra siempre en el Evangelio de Juan, capítulo 12, donde vemos que el Señor 6 días antes de morir, una mujer que había sido completamente transformada por el Señor, lo ungió con el perfume más caro que ella pudo encontrar, porque costaba 300 denarios, es decir,
el trabajo de 300 días. Eso podría ser mucho más que un año. Porque el año calendario tiene 365 días. Son 52 semanas. Puede ser que haya sido un año, o si descansaba sábado y domingo, no sé. Pero en esos tiempos se descansaba solo el día sábado por ser judía. Ya la identificó. Capítulo 12 de Juan, ¿lo tiene? 6 días antes de la Pascua, porque en la Pascua murió, vino Jesús a Betania. Betania es un lugar, es una aldea pequeñita que usted debe de estudiar. Yo le voy a pedir, si es posible, al hermano Otito, cuando predique aquí con nosotros, que nos enseñe el corredor de Betania, que nos enseñó hace como 5 años a los pastores. Porque Betania es un lugar muy estratégico en la Biblia. Jesús no le gustaba pernoctar en Jerusalén, porque Jerusalén era el centro religioso de su tiempo. Su casa, que era casa de oración, se había convertido en cueva de ladrones. Y hoy está pasando lo mismo. Entonces, dice que fue a Betania. ¿Se recuerda la familia de Betania? 3 hermanos. Donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. ¿Usted se imagina el espectáculo de ir a Betania a ver al muerto que ya hería y que el Señor lo había resucitado y todos? ¿Usted se imagina que todos los órganos que se le habían engusanado por la voz de Jesús y el respaldo del Espíritu, todos sus órganos volvieron a tomar vida? ¿No era eso digno de ir a verlo? Pues ahí iban un montón a verlo, pero siempre hay gente alaraca, ¿verdad? Y dice, y le hicieron ahí una cena, verso 2, Marta servía. Ay, las Martas. Solo sirviendo. Por eso aquí, después de las 11:30, ningún servidor tiene que estar en parqueo. Especialmente si está ahí platicando. No, tiene que venir a oír palabra. El que viene después de las 11:30, que se parquee por su cuenta y riesgo. Amén. Porque hay que ser Marías. Porque María escogió la mejor parte, dice la Escritura, que era sentarse a oír a los pies a Jesús. Ahora dice, ella servía. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, verso 3, tomó una libra, solo una, de perfume. El original dice ungüento, de nardo puro. Me llama mucho la atención que el nardo no era necesariamente una planta de las tierras de Palestina, sino la mayoría lo ubican como una planta de la India. Quizá por eso era muy caro, porque costaba ese perfume de una sola libra. Costaba 300 denarios. Ahora, dice el capítulo 12, de mucho precio. ¿Y qué fue lo que hizo ella? Le ungió los pies. ¿Usted quiere ser novia? Aprenda a conocer los pies de Jesús. Porque ella los conocía cuando se sentaba a sus pies a oír su palabra. No es casualidad que ella ungió los pies con ese perfume tan caro. Aunque la armonía de los evangelios nos indica, aunque no nos menciona el nombre, y también fue en Betania, y por eso me parece que puede ser la misma mujer, aunque alguna vez enseñé una tesis sobre otra cosa, sobre María Magdalena, pero no vamos a entrar ahorita a ese detalle. Lo cierto es que dice que también lo ungió por detrás en su cabeza. Eso lo puede ver usted. Si quiere apuntar, yo le voy a dar los pasajes. Pero mire pues,
y los enjugó con sus cabellos. ¿Usted se imagina que con sus cabellos la gente cuando se sentaba a comer no se sentaba en sillas como esta, sino que ponía sus pies atrás? Casi comían como hincados. Y ella se acercó por detrás, echó el perfume y los enjugó con sus cabellos. Si lo que aparece en los demás evangelios se refiere a una sola mujer y es María, entonces tenemos que llegar a la conclusión que María también era pecadora y que tuvo un pasado difícil, como lo dicen los otros evangelios. ¿Cuántos saben que el que mucho le es perdonado, mucho ama? Tal vez ahorita va a tener que devolver los aplausos, porque se lo voy a aplicar a usted. Cuando aquí se adora y se alaba, muchos de ustedes no tienen agradecimiento. Se lo tengo que decir como pastor suyo. Muchos de ustedes no vienen ni a la alabanza, ya les cayó mal la alabanza y por eso no vienen a tiempo. Solo vamos a oír la palabra. Pero ¿cuántos saben que la alabanza y especialmente la adoración nos prepara? Porque hermano, somos de corazón duro. ¿Está de acuerdo conmigo que somos de corazón duro? Necesitamos ser quebrantados. La religión nos ha hecho duros. Porque si usted ve todos los religiosos que hablaban con el que no era religioso, y aún con aquellos como Lázaro que había sido resucitado, los religiosos lo querían matar a Lázaro, porque el religioso siempre va a matar, y muchas veces lo va a matar con su lengüita a los que vienen al altar a derramarse. Ay, ya viste cómo hace vos, parece no sé qué. Yo me preocupo cuando hay ministros que fueron diáconos en los tiempos del doctor Ríos y vieron la bendición de una danza espontánea del Espíritu y que hoy se mofan en los púlpitos diciendo que eso no servía porque todos se golpeaban y todos aquí y todos allá para justificar la danza aprendida. Porque entonces no sintieron nada, no experimentaron nada. Yo recuerdo personajes que decían, se burlaban de los hermanos. Vos ya viste el avioncito, decía. Porque había un hermano que parecía avión. Y si estaba tocado por el Espíritu, ¿por qué lo vamos a criticar? Ya viste no sé qué cosa. Quiere decir que ni siquiera se metían con Dios, porque solo estaban observando a los demás. Quiera Dios que aquí no haya gente así. Porque el Señor que nos ama como hijos nos puede disciplinar, hermanos. Yo sé que está fuerte la palabra, pero también me pasa llevando a mí, no tenga pena. Porque todos tenemos que tener la libertad del Espíritu. Ahora, note usted algo tremendo acá. Y dijo uno de sus discípulos, verso 4, ¿lo tiene? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Yo no sé cómo puede usted catalogar a Judas, pero fue un traidor. Y por lo que parece ya venía preparado para hacerlo. Porque dice que en la casa grande hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. Entonces note que dijo, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Dicho sea de paso,
El doctor le llamaba a eso el evangelio de Judas, cuando la iglesia enfatiza hacer beneficencia. La iglesia no está para hacer beneficencia, pero es responsable de ayudar. Pero su principal objetivo no es la beneficencia, hermanos. Y si entendemos eso, vamos a entender por qué el Señor dijo: a los pobres siempre los van a tener. Como quien dice, la oportunidad de ayudar siempre va a estar, pero a mí no me van a tener siempre, les está diciendo a sus discípulos. Ahora, este hombre dice que estaba molesto en el verso 6, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres. El evangelio de Judas, manejado por las instituciones eclesiásticas, evangélicas y católicas en este país, muchas veces se han aprovechado los dirigentes de la ayuda y no llega a las personas. Ese es el evangelio de Judas. Y entonces dice, y teniendo la bolsa, voy a leer, dice, no se cuidaba de los pobres, sino porque era ¿qué? Ladrón. Ahora yo quiero aplicar esto. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? Fue una especie de adoración lo que ella hizo, ¿sí o no? Así lo hemos interpretado. Incluso se escribió un canto muy hermoso, perfume de adoración. ¿Sí? Tipificado en esto. Claro, él no había muerto para ser adorable, pero ella, si usted quiere, proféticamente estaba actuando. Porque él dijo, déjenla, porque esto es para prepararme para mi sepultura. 6 días después. Eso quiere decir que tu verdadera adoración es lo único que te va a ayudar a morir. Por eso el Espíritu, el Padre, por medio del Espíritu, anda buscando adoradores. No religiosos que cantan un canto que ya conocen y a veces, hermano, hacen caras ustedes que como que no les interesa. Y eso que estoy sentado atrás. ¿Qué tal si me siento aquí a observarlos a todos? Voy a terminar decepcionado. El que mucho le es perdonado, mucho ama. Mire, aquí no lo vamos a obligar a usted a danzar ni a hacer nada, porque sería religiosidad también. Pero si usted nunca hace nada, de nada, o está muerto, aún no le ha amanecido, o no sé qué le pasó a usted. ¿Cuántos danzaban y ahora ya no lo hacen? ¿Cuántos levantaban sus manos y ahora no lo hacen? Mire, yo tengo que entender que esta congregación está compuesta por personas que fueron heridas. Muchos de ustedes están heridos todavía. Por muchas razones. No voy a adentrarme mucho ahí. Pero si usted ya no hace lo que antes hacía porque lo hirieron, tiene que sanar, hermano. Porque usted también tiene que comprarse un frasco de alabastro de 300 denarios, echar ahí nardo puro y derramarlo ante el Señor cada vez que viene al culto o cada vez que tiene devoción con Él. ¡Aleluya! No importa dónde. ¡Aleluya! Por eso es tan importante quienes tocan y cantan aquí. Porque tienen que ser adoradores, no tocadores de instrumentos. Hay mucha diferencia en eso. Y yo no estoy atacando al grupo de alabanza de la iglesia. Estoy predicando la palabra en general.
Es una enorme responsabilidad estar ahí, como también predicar la palabra. Porque el adorador está derramando, él tiene que romper primero su propio alabastro. Dios va a usar gente quebrantada, no gente con experiencia, no gente con currículum, no gente que mueve masas. Dios va a usar gente quebrantada, como esa María que cuando hizo lo que le tocó hacer, la empezaron a molestar los propios discípulos de Jesús. Hermano, los discípulos de Jesús no sabían. Uno se quería robar el precio del perfume y los otros 11, porque usted leyó en un verso paralelo que decía, y los discípulos se enojaron. No solo habla de Judas. Ellos no estaban en el nivel del Señor. Él les había dicho que iba a morir y faltaban 6 días y ellos no sabían todavía que él iba a morir. Pero una mujer que yo estoy seguro que recibió revelación. Yo no sé si ya tenía guardado ese dinero y fue a comprar ese perfume o lo tenía ahí para algo, pero era un tesoro. A veces le damos las migajas de alabanza al Señor. Hasta las caras feas hacemos. ¿Usted cree que aquí se hace un culto a Dios? Porque hay iglesias que le hacen culto al hombre, o le hacen culto al grupo de alabanza. Pero si aquí venimos a hacerle culto a Dios, enfoquémonos y metámonos, hermano. Porque leyendo esto el Señor me hizo ver lo siguiente. Cuando dice que Judas era ladrón, Él me dijo, hay ladrones de la verdadera adoración. Y estamos llenos de llamados salmistas, que son ladrones de la verdadera adoración a Dios. Porque no están llevando a la gente a meterse en adoración, sino que están haciendo objeto de ganancias. Señor me puso aquí, la comercialización de la alabanza puede dañar la verdadera alabanza. Y le di gracias a Dios que aquí nunca se ha sacado un CD. Y probablemente nunca salga. No se pongan tristes, hermanos. Yo recuerdo que yo paré una producción y se enojó conmigo. Mire, a veces se enojan conmigo los encargados de alabanza. Pero ¿sabe por qué la paré? Hace muchos años. Porque yo no vi espiritualidad en el grupo. Y lo único que les interesaba era darse a conocer a través de esa alabanza, a través de ese CD. Y les dije, no lo hacen. Todavía deben estar enojados conmigo. Pero ¿usted se imagina sacar una producción producto de la carne? Y mucho de lo que a veces se saca, y por eso ese tema es tan delicado. Mañana platicamos en un retiro con los de alabanza. Aleluya. Pero lamentablemente se ha comercializado el culto a Dios. Y muchas veces se tiene que sacar 1 o 2 producciones al año, o 3 si se puede, maquiladas, para obtener ganancias, para vivir una vida que si hubieran estudiado y hubieran trabajado, jamás lo hubieran alcanzado. Vine tóxico, ¿verdad? Pero creo que estoy hablando verdad. Usted tiene que tener testimonio. Hay Judas, porque este Judas quiso, si hubiera podido, arrebatarle a la mujer el vaso de alabastro para agarrarlo, venderlo y robárselo. Por eso, hermanos amados,
Si usted está enojado porque aquí se cantan los mismos cantos, la culpa es mía. Porque si me muestran ciertos cantos que les gusta a los jóvenes de hoy, yo chequeo. Ayer yo venía oyendo una radio cristiana, entre comillas, la aguanté un ratito. Y mi esposa, que estaba cansada, creo que le dije: mira, ¿ya te diste cuenta que no dice nada este cantante? Porque antes la alabanza y la adoración era la doctrina que se le puso música. Era la palabra de Dios la que se cantaba. Y no solamente en el himno, sino que si vamos a los antiguos, los himnos famosos que desechamos, y qué lástima que los desechamos, porque yo creo que hay que retomar algunos, porque salieron del mismo corazón de Dios. Aleluya. Y aunque tal vez sus ritmos, y en eso es experto el hermano Otito, él nos enseñaba hace muchos años a los pastores y a los conatos de pastores sobre cómo la música, aun cuando tenía un ritmo medieval, aquello que se rescataba de todavía, aún en medio del oscurantismo de la iglesia, Dios levantaba personajes que aun con un ritmo todo raro, todo lento, le cantaban a Dios. Y que claro, nosotros, porque ya somos contemporáneos y vivimos otro tipo de ritmos, muchas veces los hacemos a un lado. Y lo que cantamos, hermanos, si no le produce a usted absolutamente nada. Mire, qué responsabilidad es estar dirigiendo un culto como sacerdote, porque lo que se tiene que hacer es derramar el vaso de alabastro, romperlo, para que toda la casa se llene del perfume de adoración. Aleluya. Y que no haya necesidad de decirle: levante las manos, póstrese, haga esto, porque el mismo Espíritu está llevándonos y nos está guiando, hermano, a que nos postremos. ¿Cuándo fue la última vez que usted se postró? En esta iglesia nadie se postra. ¿Será que no está Dios aquí? Muy pocas personas he visto yo postradas. Y el Señor me recuerda a una iglesia cuyo pastor amo mucho, que me invitó a predicar en una vigilia, las mismas que ya no hemos hecho mucho aquí, que son necesarias. Pero la mayoría de ustedes no viene a una vigilia, porque es los tiempos en los que podemos, tal vez sin instrumentos, para que no nos demanden los vecinos. Porque quién sabe, o mejor dicho, ¿quién está seguro que no necesitamos instrumentos? ¿Sabe cómo empezó esta congregación sin instrumentos? El papá de Charlie era el encargado de alabanza y cantaba a capela, sin instrumentos, y la presencia de Dios caía. Por un año no tuvimos instrumentos y la presencia de Dios caía. Y la presencia de Dios caía. Y la presencia de Dios caía. A veces tocamos instrumentos y cantamos y no baja la presencia. Esto es para que meditemos todos, porque la casa se llenó del perfume de adoración de esa mujer. Y cuando esta casa se llene del perfume, no se va a necesitar ritmos, cantos y esto y lo otro, porque el Espíritu va a tomar lo que verdaderamente quiere tomar, para que nosotros, hermano, en esa vigilia, yo llegué un poco retrasado. Hay pocas cosas que a mí me han impresionado, pero ¿sabe qué me impresionó? Que toda la congregación estaba postrada cuando yo entré. Hasta me sentí un intruso.
porque yo no iba en el nivel. ¿Cuándo voy a ver eso aquí? Pero que sea el Espíritu, no un forzar, sino que sea un Espíritu, o mejor dicho, el Espíritu de Dios, el que lo haga. Me quedan unos 10 minutos, ya nos vamos. Entonces Jesús dijo, verso 7, déjala, su autoridad. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Hermano amado, mire, cada vez que usted se mete con Dios en adoración, lo están preparando para morir. Y ahí le están diciendo, hija, deja a ese hombre que no te conviene. Porque ¿cuántos saben que cuando nos metemos con Dios Él nos habla? Por supuesto estoy hablando de una relación ilícita. Hijo, adórame. Hace rato que te estoy esperando y te dedicaste solo a trabajar ahora que eres profesional. Ahora que te pagan bien. Se te olvidó que cuando no eras nada, te postrabas y me buscabas. Pero ahora que tienes, anhelas más de lo material y ya no me buscas. Eso lo dice el Señor en la adoración. Cuando realmente nosotros botamos las defensas. Cuando abrimos los oídos espirituales y oímos la voz de Dios, que puede llegar por boca de alguien que no sabe nada de lo que estamos viviendo nosotros, o que estamos actuando y nos dice algo. Eso le ha pasado a usted. Y es necesario que si le vuelve a pasar, usted sea obediente. Porque, hermanos, el tiempo se ha cortado. O nos vamos antes nosotros. Y eso va a marcar el nivel espiritual que tenemos. Porque si no das estatura cuando te vayas, no vas a ser de los muertos en Cristo que resucitan primero, del tercer turno de resurrección. Te vas a ir al cuarto y no vas a ser novia. Es mejor que usted lo sepa. Porque si lo que estoy diciendo no fuera cierto y usamos lo que dice la tradición evangélica, entonces es mejor que nos muramos todos. Porque eso garantizaría que cuando el Señor venga en su parucía, nosotros seríamos los muertos en Cristo, que nos levantaríamos primero sin ningún requisito. No estoy hablando de salvación. Estoy hablando de participar de lo que el Señor preparó para su novia. Pero que necesita, busca adoradores, no busca lectores de la Biblia, no busca diezmadores, no busca gente que tenga un montón de privilegios. Lo que está buscando es adoradores. El Padre, eso es lo que está buscando. ¿Y dónde los va a encontrar? Si a veces estamos masticando chicle, a veces estamos pensando en los anteojos del gallo cuando está la alabanza y la adoración, a veces estamos platicando allá afuera. Yo voy a tener que restringir las pláticas afuera, hermano. Tal vez hay gente que se va a ir molesta de aquí, pero yo quiero hacer lo que el Señor me está poniendo en mi corazón. Tú no vienes al culto a platicar. Cuando, si quieres platicar, ven a las 8:30, júntate con alguien aquí, platica todo lo que quieras. Pero si estás de turno, haz tu turno. Deja de chachalaquear. Porque si a mí me molesta, ¿no crees que le molesta a Dios? Porque se supone que vienes al culto. Ahora, si a eso vienes, a socializar, eres religioso. Te acostumbraste a venir al culto. Pero el Señor no busca eso. Él busca que vengas con tu porción de especies aromáticas. Y no sé si voy a lograr dejar en su corazón lo que yo traía. Pero la adoración. Yo veo aquí hermanas postradas. Hoy que me vine antes de los dones, había como 4 o 5 hermanas postradas. ¿Dónde están los varones postrados?
Ah, no, eso no es para mí, hermano. Yo ya soy esto y soy lo otro. ¿Quién dice? No seamos Saulos montados a caballo, porque nos van a bajar del caballo. Y puede ser que hasta nos dejen ciegos. No lo estoy maldiciendo, hermano. No me vaya a interpretar. Solo estoy hablando lo que le pasó a Pablo. Porque él era un religioso, celoso, pero se volvió un asesino por el celo religioso. Y a veces nosotros asesinamos a la gente con nuestra lengua religiosa. Porque la religiosidad mata por dentro, hermanos. Mientras que la relación con Dios nueva, porque es nueva cada día, te da vida. Va a haber gente que va a venir muy afectada, y en cada culto vienen gente con diferentes necesidades. Pero no crees que si un día te ve postrado alabando a tu Señor, eso le va a dar esperanza. Y en ese sentido estás ayudando a alguien con tu ejemplo de buscar el rostro de Dios, que a eso vienes. Aleluya. Los ladrones de la verdadera alabanza a Dios pueden estar en todas las iglesias. Si tú no entiendes lo que pasa aquí, no lo critiques. Porque si le dices algo a alguien, ay, no sea tan fanática usted. Ay, no esto, no lo otro. Si le dices eso, puedes matar en esa persona su anhelo de búsqueda. Por eso a veces les hemos dicho a las diaconisas, mire, no le quite el mover del espíritu a una persona por darle una servilleta. Deje que le salgan los mocos, hombre. Deje que moquee. Porque si usted lo saca y le da algo, ya lo sacó del momento que está viviendo con Dios. ¿Me está entendiendo? Tenemos que ser muy sabios aún para no sacar a la gente. Hermano Otto era muy cuidadoso cuando, hermano, había unos cultazos que la gente se quedaba en el altar y él ya iba a empezar a predicar y decía, bueno, vamos a ir esperando que los hermanos vayan saliendo. Él esperaba, no le decía, diáconos, sáquenlos. Porque hay momentos que pueden ser únicos, que no se van a repetir y que te van a cambiar la vida. Amén. Ay, yo quisiera que tuviéramos más tiempo, pero no hay. Solo déjame decirte esto. 12, verso 10. Leamos desde el 9 y con eso termino. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. Y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también a ver a Lázaro. ¿Quieres ser tú un Lázaro resucitado? De hecho, el que nació de nuevo es un Lázaro, porque estaba muerto espiritualmente. Pero la gente te quiere ver o te evita, porque eres un Lázaro que no ha resucitado todavía. Y por eso sigues con tus complejos, sigues con tus traumas, sigues con tu carácter. Hermano, yo no sé por qué el Señor me llevó por aquí en algunos aspectos, pero es muy difícil. Es un milagro que el Señor salve a alguien y que tú por tu carácter lo saques de esta iglesia. Porque hay gente que se ha ido de esta iglesia por el carácter de algunos. Y lo digo con toda libertad. Y si te diste cuenta o no te diste cuenta, te van a pedir cuentas.
Por eso es urgente que nosotros tengamos el testimonio que hemos nacido de nuevo, porque la nueva naturaleza camina sola y empieza a generar cambios internos. Y a ti que no te aguantaba nadie, hermano. Hoy no veo a un hermano porque estoy buscando un hermano que vino ayer a la reunión de varones. Aquí se sentó. Tenga cuidado porque ahí nada, ¿cierto? Pero muy abiertamente nos habló de su testimonio. Y como lo habló abiertamente, lo puedo repetir. Y los que vinieron lo oyeron. Él siempre andaba armado. Y dice que le ponía la pistola en la cabeza a su esposa para que se sujetara. Y 3 veces estuvo a punto de jalar el gatillo. Y dice, yo estuviera en la cárcel o huyendo. ¿Quién lo cambió? ¿Quién lo cambió? La religión no cambia nada. Y ahora ni armado anda, espero. Si no, vamos a tener que poner ahí en la entrada aquellas maquinitas, ¿verdad? Que detectan las armas. Porque el que sabe que el que acampa alrededor de él es el Todopoderoso, ¿para qué necesita las armas? Pero los principales sacerdotes, léase religiosos, acordaron dar muerte también a Lázaro. Termino con esta frase que el Señor me dio. Los Lázaros resucitados son perseguidos por los religiosos. Porque los Lázaros resucitados transforman sus hogares, transforman sus lugares de trabajo, transforman los lugares de estudio. Y la gente quiere verlos y les pregunta, ¿y tú por qué eres así? Pero solo los Lázaros resucitados, entiéndase, los nacidos de nuevo, están dispuestos aún a morir, porque Lázaro resucitó pero volvió a morir. Porque las primicias de la resurrección fue Cristo. Resurrección para no volver a morir. Si no, Lázaro hubiera sido, junto con los demás que resucitaron, hubieran sido primicias. Ellos volvieron a morir. ¿Me está entendiendo? ¿Cómo era el tema? El cuerpo muerto necesita aromas. ¿Necesitas mirra? No te enojes por la mirra, ni te decepciones por la mirra. Solo pídele al Señor que te sostenga y que te dé nuevas fuerzas. Mirra le dieron cuando nació y mirra le dieron cuando murió. Aloes. ¿Sabe qué me decía el Señor antes de venir? Eso lo vamos a tocar tal vez el otro domingo. Consideraos muertos. Así dice Romanos 6, verso 12. Consideraos muertos al pecado. En la medida que nosotros vamos alcanzando ese nivel, esa estatura, hasta el temor a la muerte se va perdiendo. Acuérdese, hay temor a la muerte por causa del pecado. Eso quiere decir que en la medida que tú y yo vayamos alcanzando una estatura, a más estatura, menor temor a la muerte. Entonces, si tú todavía le temes a la muerte, no sé por dónde vas. Porque incluso en esos niveles uno entiende que solo es un dormir. Yo no quiero mover sentimientos, pero hermana Daris y familia Palacios,
Yo no estuve ni fui testigo cuando se fue el hermano Rodrigo, pero les aseguro que se fue sin temor a la muerte. Y he visto casos de personas que un año antes de morir el Señor les visita y les dice: ¿estás lista? Y se duermen y ya no despiertan. Ya no hay temor a la muerte. Entonces, déjate que los José de Arimatea y los Nicodemos te ministren para que puedas morir aquellas cosas que tú sabes que necesitas morir. Por eso aquel que nunca se ha ministrado. Y mire, yo no sé si usted no cree en la ministración del alma. Porque puede ser que porque no crea, asunto doctrinal, usted no busque la ministración, porque en la ministración muchas veces nos llevan a morir a áreas de pecado. ¿Cierto? Y es difícil abrirnos su corazón. Pero ahí pidámosle al Señor que levante Nicodemos y Nicodemas, que levante José de Arimateas, para que nos den aromas. Lea el Cantar de los Cantares, capítulo 4, esta semana. Y hablamos de eso el otro domingo. Porque la tsunamita tipo de la novia es como un huerto cerrado. Y ahí en el Cantar de los Cantares dice: sopla Aquilón y sopla el austro, el viento del norte y el viento del sur, para que las aromas lleguen al amado. Si tú hueles a carne, te vas a quedar. Pero si hueles al olor de Cristo, te vas a ir. Levántese, por favor, póngase de pie. Déjeme ministrar, ya que estamos saliendo a buena hora. ¿Cuántos saben este día que necesitamos aromas? Si tú quieres aromas de Cristo, ¿por qué no vienes al altar?